Programar en objetos, como toda forma de programar, es una abstracción, es una representación de una determinada realidad que uno quiere modelar para, sobre todo para detectar los elementos significativos desde el punto de vista de datos, de información, y obtener un resultado. ¿Sí? Hay muchas definiciones de lo que es programar, más correctas, más precisas, con más datos de color, pero en sí todo programa es una abstracción, es una representación de algo. Y cada paradigma ofrece distintas metáforas, distintas formas de entender, de cómo modelar eso, ¿no? La programación estructurada, procedural, tiende más a representar la serie de pasos que uno va haciendo, cómo va procesando esa información, agarro esto, guardo en la variable, mientras no sea tal cosa, cuando tienes esas abstracciones principales. Vimos en funcional cómo pensamos como una función que ante tal conjunto de datos tenemos tal salida, lógico tiene la propia. En objetos, la metáfora, la representación, el modelo que propone, trata de acercarse lo más posible a la realidad. Es su pretensión. Entonces, a toda entidad que tenga sentido en la realidad, se la representa como un objeto en el programa. Entonces, ¿qué es un objeto como primer concepto del paradigma? Todo es un objeto. Es una definición tan abarcativa que no parece útil, pero todo lo que haya que representar, vamos a definir un objeto que lo represente. ¿Sí? Tal vez lo difícil es qué cosas son significativas, que vale la pena representar y qué cosas no. Entonces, uno al simplificar elige qué cosas son objetos en mi programa. Eh, y lo que da sentido a que algo sea un objeto es más que lo que es por ahí la versión más tradicional o estructurada de la programación, nos va a interesar representar lo que hace, para qué sirve un objeto. ¿Sí? ¿Por qué querríamos definir un objeto? Porque queremos que haga algo. ¿Sí? Queremos preguntarle algo o pedirle que haga algo. ¿Sí? Entonces, como todo sistema tiene una funcionalidad, un requerimiento, una misión, por decirlo así, un propósito, bueno, ante un problema que tenemos que resolver o algo que queremos construir, si tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, la idea es encontrar qué objeto hace qué parte de esa gran tarea. El desafío desde el punto de vista del diseño de una solución es, ante un problema complejo, grande, encontrar él y los objetos y qué objeto se va a encargar de hacer qué tarea. ¿Sí? Cómo van a interactuar entre sí para que una tarea compleja se subdivida en pequeñas tareas y todos los objetos coordinadamente resuelvan el problema. Entonces, esa idea ya, si tema uno fue que es un objeto, inmediatamente la forma de comunicación entre los objetos, que es los mensajes, es lo que nos interesa presentar. Entonces, toda acción que querramos que un objeto haga, se la vamos a pedir mediante un mensaje. Cuando un objeto necesita de otro, le manda un mensaje y le pide, che, objeto, ¿puedes hacer tal cosa? ¿Me decís esto? Es una especie de conversación entre objetos. Y por eso, como los objetos nos interesan más que como cosas que contienen valores, nos interesan como entes que hacen, no sería inapropiado pensar a los objetos como sujetos, como personas, como seres vivos, como, en el peor de los casos, como objetos animados. ¿Vieron los dibujitos animados donde las cosas cobran vida y de pronto toda la exploradora le habla al mapa? No sé si es de su época, cuando no veían Mani a la obra que hablaba con las herramientas y les decía tal cosa, o los dibujitos clásicos de tipo La Bella y la Bestia, donde la taza, el candelabro. ¿Sí? Bueno, la idea es imaginarse que todas las cosas, todos los objetos que uno va a modelar en un sistema son como entes que saben responder, que puedo conversar con ellos. Acá tengo ejemplo, esto. Representa este elemento, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiero esto? Para preguntarle, por ejemplo, ¿qué color sos? Y es la banana que me dice, soy amarillo, y yo como que converso con ella.
Es más, la banana de pronto después le manda un mensaje a la mandarina y le dice, no sé, ¿cómo estás? Decime si estás saludable, dónde te cosecharon, fíjate, pelate, y es la mandarina la que se pela, ¿no? Es decir, los objetos van a saber hacer cosas, ¿sí? Esa es la abstracción, la metáfora principal o inicial al menos del paradigma. Vamos a verlo funcionando. Entonces acá tenemos Wolock, vamos a abrir un proyecto nuevo. Proyecto nuevo, le ponemos nombre frutas. Yo acá como tengo muchos, tengo ahora que encontrarlo, pero acá está frutas, está alfabéticamente. Lo que me crea Wolock es una plantilla, ¿sí? Como una especie de sugerencia de cómo se viven los objetos. Esto lo voy a sacar, al objeto le voy a llamar banana, y le voy a preguntar de qué color sos, y quiero que me responda amarillo. Entonces, esto es la definición de un objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene un objeto principalmente? Ahí, lo borré sin querer. Ahí está grabado, sin el asterisco. Si quiero definir un objeto, escribo la palabra object. Bueno, tiene esas convenciones así bastante, que pretenden ser intuitivas, ¿sí? ¿Cómo defino un objeto? Con la palabra object. ¿Cómo defino tal cosa? Con el nombre de esa cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este objeto? Para poder responder al mensaje ¿qué color sos? Tiene un método que nos lo dice. Entonces, ¿en qué consiste qué color sos? Responder, lo borré, perdón, amarillo había escrito. Entonces, ¿cómo probamos esto? ¿Cuál es el uso que tiene este código? Ejecutamos y acá en la consola le preguntamos, banana, ¿de qué color sos? Entonces, la banana responde y nos dice amarillo. ¿Cómo sabe cómo responder? Y acá dice, el método es lo que le permite a un objeto responder a un mensaje. Método y mensaje son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Desde el punto de vista de afuera del objeto, usamos el mensaje, y desde el punto de vista del objeto, con los métodos responde. ¿Quiere otro objeto? Definimos otro. Mandarina. Acá está, nuestro objeto, nuestro personaje invitado del día de hoy. Vamos a hacer al revés acá. Pensemos primero, ¿qué le queríamos preguntar a la mandarina? Mandarina, ¿sos dulce? Si lo ejecutamos así, nos va a decir, primero dice que no está el objeto porque no lo grabé. ¿Ven? Está el asterisco sin grabar. Esperen que lo grabamos. Reejecutamos la consola con este botoncito que está acá arriba y hacemos la misma pregunta que recién. Flecha para arriba recuerda las acciones, los mensajes anteriores. Mandarina, sos dulce. Y nos dice que no entiende el mensaje sos dulce. ¿Ven? Porque no definimos ningún método. Entonces, este error, esta advertencia, es una de las más típicas de objetos, ¿sí? Cuando le preguntamos algo a alguien que no lo sabe hacer, ¿sí? Pero acá tiene sentido que responda, entonces creamos el método para que pueda responder. El método se tiene que llamar como el mensaje, sos dulce, y supongamos que responde que sí, que es dulce. Entonces, grabamos esto, ejecutamos nuevamente. Iniciamos la consola, sos dulce, ahora nos dice que sí. Fíjense acá cómo empezó a hacerse el diagrama de objetos. Mandarina es un objeto que no hay mucho para mostrar, pero es el objeto que está ahí. Hacemos banana. Aunque no le mandemos un mensaje con solo referenciarlo, el objeto aparece en el diagrama, ¿sí? Le preguntamos a la banana, ¿sos dulce? Y nos dice que no tiene el mensaje, efectivamente. Preguntémosle cosas que la banana sepa hacer.
así como están estos objetos que creamos nosotros, hay muchos objetos que ya están predefinidos, ¿sí? Que el lenguaje ya los tiene. Por ejemplo, true es un objeto. Por eso no los pudo dar Wolo, porque es un objeto, ¿sí? ¿Qué cosa podría responder que no sea un objeto? Entonces, true existe y le puedo preguntar cosas como, por ejemplo, negate. ¿Qué me responde negate? False. Bueno, y a false, si le pregunto negate, me responde true. Parece obvio esto, pero el punto es que al objeto le mando el mensaje. Cualquier cosa, aunque sea un valor de los clásicos primitivos infaltables en cualquier lenguaje como los booleanos, son objetos. Y le mando mensajes y los objetos saben responder. No tengo acá ningún personaje animado, pero es como si el true fuese una personita que le pregunta y me responde. ¿Sí? Este... Entonces, esto que parece con esta estructura es la estructura del 90% de las líneas de códigos de Wolof y, más allá de la sintaxis, de cualquier lenguaje de objetos, que es que a un objeto le mandamos un mensaje. Esta es estructuralmente la sentencia típica, ¿sí? Hay alguien al que le pedimos que haga algo. El alguien es el receptor del mensaje, el algo es el mensaje, ¿sí? Objeto, mensaje. Lo voy a decir por la negativa. No tiene sentido objetos que no entiendan mensajes y no tiene sentido que haya mensajes que no se envían a objetos. De pronto algún lenguaje permite hacer sus salvedades y se va un poco del paradigma y define funciones sueltas por ahí, pero una de las cosas que tiene Wolof y los lenguajes puros o típicos o clásicos de objetos es que no existen tareas que no se resuelvan enviando un mensaje a un objeto. ¿Sí? Entonces uno no puede definir la función global, el método, no sé cuál, no. Los objetos son los que tienen métodos. Entonces le puedo enviar mensajes a cada objeto. Desde las cosas que hagamos nosotros, repito, que ahora son simples pero se van complejizando, hasta las cosas que vienen con el lenguaje, como los booleanos, como también podemos agregar números, strings. También son objetos los elementos típicos de programación. De hecho, voy a mostrar cómo, por ejemplo, al número menos no sé cuánto mil, que lo escribo entre paréntesis porque es negativo simplemente, le mando el mensaje abs para que me devuelva algo, que va a ser el abs, me devuelve el número pero en positivo. Entonces, ese número entendió el mensaje y me responde. Es más, puedo tener acá, esto lo vamos a ampliar más adelante, pero tengo esto que es una lista de números y le puedo preguntar cuántos elementos tiene y me responde esa cantidad. Puedo pedirme que cosas más interesantes, que me lo sume. Bueno, hizo vamos, hay mucha lógica ya definida en los objetos y hay que encontrar a quién le pregunto para obtener el resultado que necesito. ¿Sí? En algún lugar del código está dicho que el método size hace tal y tales cosas y bueno, y así con todos los objetos. ¿Sí? Obviamente, a los que ya vienen definidos, vamos simplemente a utilizarlos. ¿Sí? Aprendiendo un poco qué sabe hacer cada uno, uno puede darse cuenta cuándo usarlos. Pero lo más interesante es continuar con la definición de nuestros propios objetos. Entonces vamos a agregarle más cosas a nuestros invitados de hoy, que son la banana y la mandarina. Por ejemplo, vamos a hacer que este sos dulce no sea tan trivial. ¿Sí? Tal vez es dulce en este momento, pero si le pregunto mañana, pasado o el año que viene, tal vez la respuesta no deba ser true. Tal vez algo pasó entre medio que hace que haya dejado de ser dulce. Se pudrió, se comió, vino un pájaro, no sé. Puede haberle pasado cosas. Vamos a hacer una de esas cosas. Vamos a prever que pasa el tiempo. ¿Sí?
pasó el tiempo y yo quiero que algo le suceda a la mandarina de forma tal que eventualmente deje de ser dulce. Entonces necesitamos que la mandarina recuerde cosas, tenga un estado interno. ¿Sí? Entonces vamos a definir una variable que sea el tiempo que pasó. Tiempo desde que se cosechó, pongámosle tiempo para no complicar el nombre, pero inicialmente el tiempo es 0, pues está recién cosechada. Perfecto. Entonces, sos dulce, supongamos que es dulce durante cierto tiempo. Entonces, en vez de decir que siempre es true, es tan cierto que es dulce como que el tiempo que pasó no supera los 10 días, meses, años, no importa la unidad. Es dulce cuando el tiempo que pasó es corto. Entonces, pasar el tiempo va a hacer que tiempo aumente. Hacemos que aumente de a 1. Tenemos que llamarlo varias veces para que deje de ser dulce, ¿no? Pongámosle que pasa el tiempo de a 2, ¿sí? De a 3 es un buen número, o 4, para que con un par de mensajes este, lo resolvamos. Vamos a ver cómo funciona nuestro nuevo objeto mandarina. Acá me advierte que el archivo fue modificado. Bueno, lo ejecuto de vuelta. Y vamos con la mandarina. Uy, esto es viejo. Vamos, mandarina. ¿Sos dulce? Nos dice que sí. Y acá podemos ver cómo el diagrama nos muestra, nos inspecciona el interior del objeto. ¿Cómo es por dentro? ¿Cuánto vale en este momento la variable que está en 0? Entonces, nos ayuda sobre todo en los métodos que tienen como pasar el tiempo, que no son preguntas. ¿Sí? Voy a escribirlo, mandarina. Si le digo a la mandarina, pasa el tiempo, o pasa el tiempo, mejor, esto no es una pregunta. ¿Ven que no hay un return que me responde? Estoy diciendo, es un método que es una acción. Hace esto, representar que el tiempo pasó. Entonces no responde nada, pero en su interior la mandarina cambió. Ahora tiempo es 4. ¿Sí? Le digo de vuelta, ¿esto es dulce? Esto es una pregunta, me responde que sí, sigue siendo dulce, pasa de vuelta el tiempo. ¿Ven? Acá tiempo ya está en 8. Una vez más, está en 12, y cuando ahora le pregunto si sos dulce, la respuesta, como esperamos, pasa a ser false. ¿Sí? Se puso vieja, dejó de ser dulce. Es decir, los objetos tienen memoria, tienen un estado interno, ¿sí? Recuerdan cosas. Entonces, si lo vemos más fríamente como cosas, como objetos, eh, son los datos que contiene. Es como una estructura que adentro tiene un tiempo. Si lo pensamos más como seres vivos, como elementos animados, seguimos con la metáfora del conocen, recuerdan, saben en todo momento, ¿sí? Cuál es el tiempo que lleva. Y así como tiene podrían tener obviamente más variables que representen todo su estado interno. Saber dónde fueron cosechadas, dónde están, qué color son, no sé. Toda la información que nos interese, que sea útil para las cosas que le pidamos a la mandarina. La idea no es guardar cosas porque sí, sino en función del comportamiento que querramos que tenga este objeto, tiene sentido guardarse cosas. Por ejemplo, este 4 que tenemos acá, ¿por qué el tiempo pasa de a 4 unidades? Tal vez puede tener acá una variable que indica cada cuánto pasa el tiempo. O tal vez, y esto es interesante, los objetos no siempre tienen toda la información con la cual hacer las cosas que necesitan hacer. Capaz que le tenemos que decir a la mandarina cuánto tiempo pasó. Vamos a ver una reversión de este ejercicio donde acá le decimos los días que pasaron y lo que sumamos son esos días, no siempre 4. De esta manera, cuando ejecutamos el código nuevamente, la fórmula de enviar el mensaje es otra. La pregunta de esos dulces es la misma. Vemos que el tiempo es 0. Pero ahora, pasar el tiempo, si lo mandamos así, me va a decir que no entiende el mensaje.
porque la cantidad de parámetros es parte del nombre del método. ¿Sí? Y me lo aclara. Este mensaje no está, pero hay otro método con diferente cantidad de argumentos. Perfecto. Entonces, me acordé, le agrego, pasa, de prepo pasan 12 días. Bien. Esto funciona como cualquier paso de parámetro de cualquier lenguaje. ¿Sí? Bueno, como suele suceder. El valor que le paso acá es el al que Díaz hace referencia. Entonces acá es como si sumara 12. ¿Sí? En eso no creo que sea novedoso a esta altura del partido, pero podemos ejecutarlo de vuelta y está en 24, así va aumentando de a 12. Y la gracia claramente no es que le vuelva a mandar 12, sino si es un parámetro es porque estoy previendo que a veces el tiempo pasa más lento, pasa de a 1, o a veces la cantidad es otra. ¿Sí? Puedo pasar milenios, y le pregunto finalmente a la madre si sos dulce y claramente me va a decir que no. Entonces agregamos la idea de un parámetro. ¿Pero qué es el parámetro? Un objeto. ¿Qué sería si no? ¿Sí? Mejor dicho, una referencia a un objeto. ¿Sí? Cuando acá me refiero a Díaz, es a lo que Díaz hace referencia, que es el objeto, en este caso el 1, el 12 o el número que sea. ¿Y esto qué pasa con los números? Así como tiempo es una referencia al ser y va cambiando, pasa con cualquier objeto. Lo que vamos a agregarle ahora es un tercer objeto al cual le sirvan estos dos. ¿Sí? Por ejemplo, no tengo acá para mostrárselos, pero imaginen que viene un personaje nuevo a nuestro ejercicio de frutas, al que vamos a llamar Cachito. ¿Quién es Cachito? Cachito es Cachito. Lo que nos interesa más que decir qué es qué hace. ¿Qué queremos que haga Cachito? Vamos a escribir el método, pero primero vamos a ver cómo nos gustaría dialogar con Cachito. Yo lo que le quiero preguntar, o quiero que le sea posible preguntar, es a Cachito que se coma una mandarina. ¿Sí? Yo quiero hacer eso. Acá me dice ni que existe el objeto, ni que, porque ni siquiera lo grabé. Este, pero bueno, quiero que eso suceda, que sea un método que es un mensaje, mejor dicho, que sea una acción, que algo le pase. Así si después le pregunto a Cachito, ¿cómo estás? Me diga que está satisfecho o no está satisfecho. Algo distinto a como estaba antes. ¿A que cómo estás? Le puedo preguntar su felicidad. Asumamos que la felicidad se puede medir de alguna manera, entonces tiene una especie de índice de felicidad, satisfacción, alegría, ¿sí? Que va variando según las frutas, según lo que va comiendo. Entonces necesito hacer dos métodos. Un método para comer algo que le diga que se coma. ¿Sí? Y otro método para decirle, para preguntarle qué tan feliz está. Entonces pensemos cómo vamos a modelar esto. Les decía, de pronto, para simplificar algo complejo que podríamos hacer de muchas maneras, como es la felicidad de las personas, que hay libros y toneladas de libros de autoayuda que la describen, o filosofías de vida, vamos a hacer una simplificación brutal y decir que la felicidad de Cachito se mide de la escala de 1 al 10 y que empieza en 5. Está más o el Cachito. Y el método felicidad es muy simple, es retornar lo que vale esa variable. ¿Sí? No la compliquemos, podría ser una cuenta mucho más compleja. Hacemos la versión simple. Lo que es más interesante es nuestro método comer. Acá está la gracia de este ejercicio. Porque comer a este Cachito le aumenta la felicidad.
El tema es cuánto le aumenta. Es la que tenía, más, de pronto una versión simple podría ser, sea lo que sea que come, está un poquito más feliz. Felicidad igual felicidad más uno. Y sería muy parecido a lo que hicimos antes de pasar el tiempo. ¿Sí? Lo interesante es que la felicidad depende de qué sea lo que comió. Entonces, acá vamos a hacer esto. A ese algo le vamos a preguntar, ¿cuánta dulzura tiene? ¿Sí? ¿Cuánta azúcar le da? Supongamos que a nuestro cachito es un tanto goloso y la felicidad depende, lo que le da felicidad a él es la dulzura o la cantidad de azúcar o, digamos, ese aspecto del algo que come. Entonces, sin saber de antemano qué puede ser, sin tener que chequear si es tal cosa o tal otra, de lo que sea que le pidieron que coma, le va a preguntar su azúcar. Bien. Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a preguntarle primero la felicidad a Cachito y vemos que su felicidad está en 5. ¿No? Situación inicial es lo que ve la variable inicial. Vamos a decirle a Cachito que se coma la mandarina. Existe la mandarina, que está recién cosechada, pero miren cuál fue el mensaje. El mensaje de error. ¿Sí? Dice que mandarina no entiende el mensaje azúcar. Claro, ¿cómo funciona esto? Mandarina viene acá en algo, lo que hace Cachito es preguntarle a ese algo, o sea, la mandarina, su azúcar, y cuando quiere responder a la mandarina, dice, mirá, me preguntás algo que no sé hacer. Preguntame si soy dulce, pero no me preguntes el azúcar. Hace que pase el tiempo. ¿Cómo lo arreglamos? Definiendo acá el método. Azúcar, ¿qué cantidad tiene de azúcar? Y con el tiempo se le va achicando el azúcar. ¿Sí? Es lo que hace que después deje de ser dulce, por ejemplo. Vamos a hacer que retorne 10 menos tiempo. ¿Sí? Entonces, inicialmente tiene 10 de azúcar, este, y después va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Una cuenta fácil, podría ser otra. ¿Sí? Entonces, para que nos den un poco los números, va a ser, inicialmente tiene 10 de azúcar, nos va a quedar demasiado, no importa. Eh, Vamos a probarlo, así como está. Ejecutamos de vuelta, el diagrama desaparece, vamos a probar que la mandarina es dulce. Sí, es dulce porque pasó 0 tiempo, vamos a repasar un poquito que pasen, vamos a ver que pasen 7 días, así su azúcar es 3. Podemos chequearlo acá, mandarina, ahora, cuál es su cantidad de azúcar, es 3. Entonces, ahora sí hacemos la prueba que recién falló. Cachito, cómete la mandarina. Y sucedió. Entonces, ¿qué pasó con la felicidad de Cachito? Quedó en 8. ¿Por qué? Porque de los 5 que tenía, subió 3. ¿Otra vez lo hacemos? Está en 11, está recontra feliz. ¿Sí? Es una mandarina mágica esta que se la come y no desaparece. ¿Sí? Puede seguir pasando el tiempo. Pasaron 7 días más. Está tiempo 14. Bueno, va a dar una cuenta negativa. Capaz que le quita felicidad. Así como se come una mandarina podrida. Y ya no está tan feliz como antes. ¿Sí? No le aportó azúcar. Le restó felicidad. Bueno, podríamos hacerlo más realista. Pero en principio el punto está en que este algo es la mandarina, entonces entiende el mensaje azúcar.
¿Podremos hacer que pueda comer una banana? ¿Qué tenemos que hacer para que el mensaje cachito comer banana también funcione? Así me dice que no entiende el mensaje azúcar. Entonces, fíjense que acá no hay ningún tipo de chequeo acerca de qué es este algo. Entonces, al que sea le pregunta el azúcar. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, definir el método azúcar. Pero ¿se puede llamar un método igual que otro método? ¿No entra en conflicto esto? Podríamos definir distintas funciones en otros paradigmas con el mismo nombre, distintos procedimientos. En otros lenguajes, en otros contextos se complica, pero acá la clave está en que se lo pregunto a alguien. No lo pregunto al vacío. Azúcar. No, digo, mandarina, ¿cuál es tu azúcar? Tiene un receptor, o a la banana, ¿sí? Según quien sea este algo, es a este objeto al que le pregunto y no a otro. Entonces, cuando el que le pregunto es la banana, va a buscar acá el método llamado azúcar. No va a confundirse con este otro método acá porque no tiene por qué recorrer este código, el lenguaje, ¿sí? Si se lo mandé a banana, responde la banana. Entonces, defino este método azúcar acá que no conflictúa con el otro, sino al contrario, le permite complementarse para que pueda convivir, para que pueda ser comido tanto una banana como una mandarina. Entonces veamos otra cosa más. Tiene que estar el método, pero ¿podría esto retornar mucho? ¿Qué va a pasar si hago esto? Veamos. Ejecutamos. Come la mandarina. Bien. Le puedo preguntar a Cachito la felicidad. Ya es medio obvio porque simplemente me vuelve el 15, pero bueno. Vamos a hacer la consulta que os interesaba. Comer banana. Dice, la operación no admite el parámetro mucho. ¿Qué operación no admite el parámetro mucho? ¿El método azúcar? No, este funcionó, retornó mucho. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de Cachito? Felicidad más mucho. El problema está en el más. El más es un mensaje que espera recibir algo que pueda sumar y no un string. De hecho, acá me dice una advertencia Wolof. Se esperaba un string, pero se encontró el number. ¿Sí? ¿No? Está mal el tipo de dato. No, el más no funciona. ¿Sí? La operación, en este caso el más, no admite el parámetro mucho. Entonces, volviendo un paso atrás, tiene que estar el método definido y hacer algo coherente. En este caso, que responde a algo que pueda ser usado también en el contexto en el que está. Algo que pueda sumarse. ¿Sí? Entonces, que retorne, como todos saben, 2. Las bananas tienen 2 unidades de azúcar. Esto es más simple, este sin variables. No importa lo simple o complejo que sea. Podríamos hacer esto así de simple o una fórmula recontra compleja que se fije el clima que hacía en Ecuador cuando se cultivó la banana de la cual estamos hablando. Pero no lo vamos a complicar, lo dejamos bien trivial, ejecutamos nuevamente. Este es el botoncito de arriba, es igual que acá. ¿Sí? Entonces, la felicidad de Cachito es 5, come la banana y ahora sí subió 2 a 7. Perfecto. Bien. Esta flexibilidad es una de las cosas importantes, principales que tiene la programación orientada a objetos. Esta capacidad de interactuar, de que sean intercambiables incluso los objetos. Hay muchas cosas que son comestibles para Cachito. Todas aquellas que aportan azúcar. Entonces acá le agregamos. Quieren agregar, no sé, este morrón. ¿Se lo puede comer? ¿Aporta azúcar? No importa que sea mucho o poco. Cuando que queramos que esto tenga 0 azúcar.
Pero para que pueda ser comido, tenemos que hacer el objeto morrón, le definimos el método azúcar, y si queremos que no aporte azúcar, que responda a cero. Pero definimos el método y definimos y que devuelva algo que pueda ser sumable por cachito. ¿Sí? ¿Queremos agregar un chocolate? Lo agregamos y que tenga mucha cantidad de azúcar. ¿Sí? Y así, si tenemos la precaución de que al objeto que le enviamos el mensaje tenga el método definido, el mensaje funciona y todo cierra. A veces mandamos mensajes a un objeto que conocemos como una variable. Podría ser que Cachito también, en lugar de comer, vamos a hacer otra cosa. Vamos a agregarle acá a Cachito otra variable que sea su fruta o su alimento preferido. ¿Sí? ¿Qué es la banana? Como todos saben. Capaz que hay otro método que no es comer, que es el método salir o darse un gusto. Tiene pocas pretensiones, Cachito, no tiene lujos muy de bacán, de millonario. Cuando se da un gusto, come su alimento preferido. Miren lo que vamos a hacer acá. ¿En qué consiste darse un gusto? En comer su alimento preferido. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Decimos a Cachito, comer alimento preferido. Entonces, en este caso, Cachito se manda un mensaje a sí mismo. Es una singularidad que puede darse. Vamos a hacer otro método. Método comprar. ¿Qué compra? Podría ser un parámetro, pero cuando compra Cachito, compra su alimento preferido. Entonces, capaz que le pregunta al alimento preferido, le pregunta el precio. Y esto después lo suma, no lo vamos a complicar. Conoce, tiene plata en el banco, en la billetera. De pronto acá pasan otras cosas, ¿sí? Lo voy a poner como comentario. Doble barra es un comentario. Pero en algún momento este código necesita saber el precio de alimento preferido. Entonces, nuevamente, le manda el mensaje a su atributo que no sabe qué es, puede ser la banana, entonces después la mandarina, el morrón, y tendríamos que ir agregándole el método precio a la banana, al morrón, y cada uno tenga su propia forma de calcular el precio. Entonces, esto se va a complicar rápidamente y los mensajes van dirigidos en múltiples direcciones. Al objeto al cual nos pasan por parámetro, al objeto al cual tenemos como atributo, que puede ir cambiando, puede ser un atributo variable. A sí mismo, en este caso, a Cachito, le podría preguntar, agregar acá el objeto banco, decía recién, y capaz que al comprar, en el banco, al banco le pido descontar o debitar cuánto y el precio del alimento preferido. Entonces este método de evitar, mira que hay un quick fix que nos permite que ya nos lo define acá, de evitar, y acá recibe un importe, entonces tiene una variable con el saldo, y de evitar hace que el saldo disminuya. Muy rápidamente hacemos una implementación de del banco, de la cuenta bancaria, saldo menos importe, ¿no? Y empieza con algo de plata, con 1.000 pesos, le agregamos el precio de la banana. ¿Cuál es el precio de la banana? Es igual que, mira lo que vamos a hacer. Como todos saben, la banana cuesta como la mandarina, pero un poquito más. Entonces le preguntamos a la mandarina el precio y le sumamos uno. O lo duplicamos. Sale el doble que la mandarina. ¿Cuál es el precio de la mandarina?
y hagamos un método. El precio de la mandarina depende de la cantidad de azúcar que tenga, o del tiempo que pasó, mejor dicho. Entonces, esto responde el tiempo por 10. 10 pesos por cada día que pasó. Se pone cada vez más cara. O al revés, sube el azúcar que contenga, podría ser. Bueno, hagamos la cuenta que queramos. El punto es que tenga el método precio. Y si el morrón tiene que ser comprado también, le ponemos el método precio fijo, el morrón, en un país sin inflación, que retorna 100. Total, no decimos que unidad, ¿sí? Así que, este, bien. Con todo eso que hicimos, que fueron un montón de cosas, pero chiquitas, vamos a ver un montón de otras pruebas. Fíjense, ejecutamos de vuelta de cero y tenemos un montón de objetos. Tenemos el banco, donde tiene 1000 pesos. A ver a Cachito, a ver cómo está inicialmente. Tiene su alimento preferido, que es la banana y la felicidad 5. ¿Sí? Y vamos a ver cómo está la mandarina para que la dibuje en el diagrama. Es una mandarina de tiempo cero, o sea que está bien dulce. Entonces, lo primero que hace Cachito es comer mandarina. ¿Ven? Aumentó su felicidad, la mandarina sigue igual. Y ahora vamos a poner el nuevo método que hicimos de, ¿cómo era? Darse el gusto, darse un gusto. Darse un gusto y a ver qué sucede. Uy, pasaron cosas. Su felicidad ahora está en 17 porque comió su alimento preferido. ¿Sí? Vamos a hacer que compre ahora algo. Va a comprar un morrón. No, no compra un morrón. Perdón, me confundí. Menos mal que vuelo que me advierte. No tiene el mensaje de comprar morrón. Pero existen otros métodos con diferente cantidad de argumentos. Compra lo que él prefiere. Entonces no tengo que decirle de comprar. Va a comprar las bananas, que es su alimento preferido. Cachito, comprar sin nada. Y ahí compró las bananas. Pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque las bananas salen gratis. Porque la mandarina depende del tiempo. Justo elegí un ejemplo que no pasa nada, pero pasaron cosas, pero no cambiaron los valores. Vamos a hacer que a la mandarina le pase el tiempo, así aumenta la cantidad de días y también su precio es mayor. Bien, vamos a decirle a la mandarina pasa, ¿cómo se llama? Pasa el tiempo, pasaron 5 días. Entonces, su tiempo es 5. Cuando ahora va a comprar de vuelta, Cachito, ¿ven? Quedó con menos plata porque el precio de su producto preferido, como depende del precio de la mandarina, ahora es 50, es el doble, 100, restó, hizo la cuenta, quedó 900. Es decir, pasaron cosas, ¿sí? En definitiva, y los objetos empiezan a mezclarse entre sí, uno le manda el mensaje a otro, ¿sí? Podría cambiarle el producto preferido a Cachito, ver ahora le gusta el borrón, entonces empezar a jugar y hacia eso vamos. Hasta que los objetos van a empezar a interactuar de múltiples maneras entre sí para resolver un problema complejo. Siempre con pequeños métodos que hacen una tarea muy precisa y conversando entre ellos, teniendo pequeñas conversaciones entre sí. Así que bueno, esto es una introducción a objetos con Woloch, dando los primeros pasos en la filosofía de la programación orientada a objetos, que dicho sea de paso, los lenguajes que primero pensaron esto
es uno llamado Smalltalk, que precisamente hace un guiño a decir son pequeñas conversaciones entre objetos, sujetos, personas animadas o como quieran llamarle, pero que colaborativamente entre sí interactúan para resolver un problema.